Aquí estamos abriendo un nuevo espacio que se llama Conversando con el Alma. Busca ese respiro en nuestra vida diaria, ese conectar, ese volver a lo esencial. En este momento que se va dando toda esta caída de velos, poder compartir para poder sentir ese sostén que estamos teniendo en todo este proceso. Y son como espacios así sagrados que cada uno puede elegir en el día a día, tomarse para no quedar como enroscados en algunas situaciones de la vida diaria que nos generan incomodidad, que son un gran aprendizaje. Y una vez que uno logra darse cuenta el sentido por qué está pasando y logra darse ese espacio de reconexión con lo esencial, ahí es como que todo va cambiando y todo se va transformando. ¡Ay! Me parece que empezó a llover. Bueno, cualquier cosa me voy para adentro. Eh, bendiciones. Bueno, ya empezó bendecido el espacio. No es que uno tiene que crear una paz, la paz ya está. El simple hecho de soltar todo lo que me está quitando esa paz o todo lo que está pretendiendo chuparme, por decirlo de alguna forma, si yo me mantengo en mi centro y lo suelto, ya todo se va acomodando. Así que quiero agradecer de corazón a Meli por abrir este espacio. Los mensajes que nos está dando todo este tiempo son tan bonitos que justamente la idea de abrirlo era para poder expandir a más personas todos esos mensajes. Mientras yo voy adentro, Meli, porque se está alargando más, demasiadas bendiciones. Gracias por permitirte estar aquí y por abrirnos tu corazón a esta conversación del alma. Así que el día de hoy vamos a abrir este espacio con un tema, eh, algo que nos da a todos en el día a día. Vamos a hablar acerca del ego y del personaje. Vamos a iniciar preguntándonos desde nuestra alma. ¿Qué es realmente el ego? ¿Para qué nos sirve el ego? Bueno, el ego muchas veces es esa parte de nosotros que también de alguna manera nos ayuda a poder tomar acción en ciertas cosas. Un ego bien equilibrado puede ayudarnos mucho, más un ego que se va hacia la polaridad nos lleva a sentirnos en ese desnivel o desenfoque. ¿En qué parte sería eso? Ese desnivel y desenfoque de nuestro ego se va cuando nuestro ego, en vez de impulsarnos, nos limita, en el sentido de cuando empieza ese rum rum mental, ese ruido mental de decir, no puedo, no soy suficiente, no soy capaz, no tengo las capacidades, nada me sale bien. Entonces empieza a crear en la persona simplemente frustración, tristeza, enojo, que son emociones que de alguna manera, al no ser vistas, nos causan bloqueos en diversos ámbitos de nuestra vida. Como ya saben, nuestro ego utiliza máscaras. Esas máscaras que muchas veces hay que saber identificar. Nuestro ego puede usar la máscara del orgullo, puede usar la máscara del miedo, puede usar la máscara de yo puedo con todo, no necesito de nadie. Puede usar también la máscara de el abandono y la victimización. En muchas ocasiones, cada una de esas máscaras que utiliza nos da la pauta de qué es aquello que necesita moverse para poderse transformar. Por ejemplo, el ego llega con esa máscara de abandono, de sentir a mí todos me abandonan, yo siempre estoy solo, yo no tengo apoyo.
Entonces, esa máscara que nuestro ego está presentando para querer bajar como nuestra energía, para querer bajar ese impulso, llega o se presenta a través de relaciones que llegan a nuestra vida. Esas relaciones de pareja, de amistad, ahí está de la propia familia, de decir, listo, vamos a tener esta señal de me siento bien con esta persona, tengo una conexión linda, em, me siento feliz y todo va bien cuando de repente la herida de abandono empieza a hacerse presente. Entonces, de repente la persona dice, ¿sabes qué? Esto no funciona, me voy y ¡pum! Se va. O en la familia de repente alguien de tu familia de repente que era muy cercano a ti dice, bueno, ya me molesté contigo y me voy. Entonces se detona en nosotros internamente esa herida de abandono de decir, otra vez me quedé sola, otra vez me traicionaron, otra vez no me sentí sostenida, no me sentí vista. Pero ahí es donde tenemos que aprender a identificar esa máscara que el ego pone y a través de la mente, que tampoco es nuestra enemiga, nos hace ese run run mental de decir, ves, no eres suficiente, ves, siempre te abandona, ves, no eres capaz. Entonces, esa máscara de abandono hay que verla y preguntarnos, a ver, ¿qué parte de mí se está abandonando a sí misma? ¿Qué parte de mí se está traicionando a sí misma? ¿Qué parte de mí nos está viendo? Cuando nosotros tomamos conciencia de eso, es como cuando tú tienes una máscara en tu rostro y te la quitas y dices, ah, estoy comprendiendo, estoy entendiendo que este abandono de esta persona, de esta circunstancia, viene a mostrarme que yo no me estoy escuchando, que yo me estoy abandonando. Y a veces es muy fuerte entenderlo de esa manera porque pueden presentarse situaciones de abandono muy fuertes que llevan a la persona a depresiones, a sentir ansiedad, a sentir que no es capaz y a caer en un profundo vacío que la persona siente que no va a salir de ahí. Pero eso también, esa máscara que el ego se pone, nos lleva a esa sensación de sentir que no somos capaces de. Y así pasaría con la máscara que se pone del miedo. El ego se pone la máscara del miedo. ¿Para qué? Para frenar tu impulso, para frenar ese impulso que tienes de seguir, de salir adelante, de poder observar más allá de ese miedo. Y aún con ese miedo, decir, ok, confío, no sé dónde voy, no sé cómo esto va a pasar, no sé cómo, pero voy a dar ese salto, aún con ese miedo. Y cuando saltamos con ese miedo, a veces lo que creíamos que nunca se iba a dar, se abre. Y cuando creíamos que eso en la vida iba a suceder, sucede. Y entonces ese miedo nos da ese impulso de avanzar también. Pero si nosotros nos quedamos en ese miedo que siempre nos lleva a decir, no, mejor no, me quedo aquí. Mejor no, ¿para qué? Mejor no, es mejor quedarme aquí porque esto es conocido, yo conozco esto. Entonces nos mantiene en nuestro círculo de confort. Y al quedarnos en nuestro círculo de confort, entonces nuestra vida se va colocando como en una especie de círculo, donde seguimos rodando y girando en el mismo lugar una y otra vez, una y otra vez. Y entonces decimos, pero pasó un mes, 6 meses, un año, y yo sigo en el mismo lugar. Y yo quería hacer esto, pero no lo hice. Yo quería hacer aquello, pero no lo hice. Pero es por la misma circunstancia de que tu propio miedo te mantiene, por decirlo así, en
en una jaula donde tú le has dado la llave al miedo y el miedo dice, bueno, como tú no quieres salir de ahí, listo, tiramos la llave allá donde nos encuentre y sigues en el mismo lugar. Pero si nosotros nos atrevemos a salir de ese lugar de miedo y saltamos, aún sin saber cómo, dónde, para qué, por qué, ni siquiera tener una idea, eso puede salir maravillosamente. Hay algo mágico que está esperando, porque cada cosa que a veces nosotros creemos como un obstáculo es un aprendizaje hermoso y nos lleva a conocernos más, a entender por qué pasan las cosas, a entender qué pasó con la otra persona, a entender por qué esta circunstancia se tuvo que mover de ese lugar, por qué esa persona se fue, por qué esa persona se quedó, o por qué tuve que moverme de una casa a la otra, por qué tuve que hacer esto, por qué tuve que hacer aquello, o por qué muchas cosas en mi vida se mueven sin tú decir, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta o que tengamos en cuenta que nuestro ego es parte de nosotros, porque eso nos hace humanos. No quiere decir que yo voy a discutir con mi ego, que yo voy a hacerme enemiga de mi ego, ni tampoco de mi mente, porque mi mente es parte de. Mi mente está conectada con mi alma y también con mi espíritu. Entonces, mi espíritu no puede bajar esa energía o esa información hacia mi alma que ya tiene como ese caminito trazado, porque necesito un espacio físico donde tenga que bajar y ese es el cuerpo, pero tiene que pasar por el espacio de la mente. Y sí, la mente va a necesitar explicación, porque la mente es que si tú dices, hoy sí voy a empezar este negocio, lo voy a hacer, sí lo hago, perfecto, voy a hacer este negocio. La mente empieza a decirte, ¿y qué tal y no funciona? ¿Y qué tal si mejor no inviertes en eso porque vas a perder tu dinero? ¿Y qué garantías tenemos de esto? Y si esta garantía no son suficientes, bueno, yo te estoy advirtiendo que puede que no nos vaya bien, pero tú sigues igual. Y ahí es donde nuestra mente nos puede dar esas pautas, pero también nosotros tenemos esa capacidad de darle a la mente instrucciones. Y siempre lo digo, a mí me funciona mucho ponerle nombre a la mente. Nombrar tu mente es como decir, yo soy más que mis pensamientos. Yo no soy mis pensamientos, porque si yo me identifico como, es que yo soy mis pensamientos, entonces de alguna manera yo estoy dando poder a que esos pensamientos me dominen y como quieran yo atraiga y manifieste o lo concrete en la materia. Entonces, si yo quito ese poder y dejo de decir yo soy mis pensamientos, sino que yo digo, bueno, yo soy Melissa, mi mente es Lulu. Entonces, ok, Lulu, tu misión o tu labor del día de hoy es darme aquellas pautas o indicios cuando tú consideres que yo estoy en peligro, pero yo elijo qué hacer y cómo actuar. Entonces tú le estás dejando claro a tu mente, este es tu límite y esto es mi trabajo. Y cuando nosotros hacemos eso, la mente dice, ah, ok. Entonces es como que la mente baja su estado de alerta. Y cuando la mente baja su estado de alerta, entonces es como, imagina la mente como el océano que cuando el océano está muy alborotado, está muy intenso con sus olas. Así pasa con la mente. Pero cuando el océano empieza como a relajarse, la marea se calma y se pone más manso, por decirlo así. Entonces lo mismo pasa con nuestra mente cuando nosotros logramos que la mente entienda cuál es su trabajo o cuál es su límite. Y eso nos ayuda a que nuestro ego entienda también cuál es su límite. Es como importante.
Entonces, no sé si quieras ir ahí como conversando, Pau. Sí, me encanta porque nos ayuda a poder realizar los deseos del corazón. Entonces uno, por ejemplo, se puede hacer la pregunta, cuando uno desea realmente hacer algo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque hay tanta fantasía en todo lo que la mente nos dice, hay tanta ilusión. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo peor? Y ver si uno está dispuesto, porque muchas veces nunca termina pasando eso, y si pasa tampoco es tan grave, se puede volver a lo anterior, o sea, siempre hay opciones, porque en realidad los pensamientos son pensamientos, o sea, la mente es como, por ejemplo, la mente del creador es como lo infinito, es un mundo de posibilidades que no termina nunca, o sea, no tiene límites, y nosotros podemos conectar con las mejores opciones, con las mejores versiones de nosotros mismos o con el miedo, porque si en realidad estamos hechos a imagen y semejanza, quiere decir que el potencial lo tenemos y las opciones las tenemos. Exacto. Las reconozco, las acepto. ¿Estoy dispuesto a dar ese paso? ¿O me engancho con el miedo porque por las dudas, porque no sé qué, porque... Y cuando uno empieza a, a caminar de todas formas, solito se va diluyendo porque en realidad eran esas pompas de jabón que se explotan y uno dice, ¿y dónde estaba la pompa? O sea, eran burbujas mentales que Exacto. simplemente uno puede elegir sostenerlas o no. Cuando uno las deja de sostener, desaparecen como la nada misma. Ujú. Que como al no estar basadas muchas de ellas en el amor, no se pueden sostener. Pero si uno decide sostenerlas, las sostiene. Entonces es como tomar conciencia de ese libre albedrío y decir, bueno, ¿qué elijo sostener? ¿Dónde me enfoco? ¿Voy por el lado del miedo y por las dudas y me quedo ahí todo sin... o decido escuchar mi corazón y voy permitiendo que la felicidad solita, porque es la esencia, en realidad es la verdad, entonces voy permitiendo que eso que es natural simplemente vaya expandiéndose. Y si me da Exacto. miedo, bueno, iré paso a paso, iré a mi ritmo, pero es como que es importante tomar esa conciencia que está en uno, esa elección. Dios nos ama Exacto. tanto que nos hace libres, no nos va a obligar. O sea, Exacto. podemos ser plenamente felices, podemos crear cosas maravillosas, siempre está la opción. Y nunca se nos va a obligar a nada, Ujú. un lado ni para el otro. Entonces, por eso la primera ley, la del mentalismo, porque es así, que todo es mente. Exacto. Yo me alineo con mi corazón y permito que mi mente responda a esa, a eso que surge desde adentro, es como que se toma una cierta fuerza que es la que va creando todo lo que va sucediendo. Exacto. Y bueno, es importante darse cuenta que el llamado siempre está, el llamado es constante, siempre, siempre. Si no, no estaría latiendo nuestro corazón, si no, no Ujú. hubiera salido el sol, o sea, siempre está la llamada. Ahora, si uno se deja atrapar por ilusiones, por cosas así de, cuando decimos cosas del mundo nos referimos a enredos, a cosas que solo se sostienen porque hay una energía, generalmente de miedo, que la sostiene, pero si uno no se engancha con eso, Ujú. si uno se libera, hace ese espacio para que lo verdadero pueda manifestarse. Exacto. Así que me encanta haber empezado por ahí, Mele, porque es algo que a todos, es parte del camino de todos los seres Exacto. humanos estamos en ese camino Ujú. y podemos simplemente con nuestra decisión y la escucha, la conversación así con nuestra alma, ir manifestando, ir permitiendo que lo que sería el plan original realmente, porque no es que solito se manifiesta, o sea, si los seres humanos abrimos, Ujú. sí. Ahora, si nos quedamos en la comodidad, en el miedo o en lo que se fuma, que existe hoy, mañana ya no, y bueno, ahí se complica. Entonces Claro. esa conciencia y esa elección hace que vaya como tomando ese fuego, como que vaya tomando, que es un fuego que no quema, es un fuego que construye para el bien de todos, para que el amor realmente sea cada vez más palpable, que vayamos tomando esa confianza, esa certeza.
Y bueno, después es como la levadura que haces, ya después va solo. Pero ese primer pasito es muy importante, esa Sí, apertura, ese sí. ese sí, exactamente. Porque nuestro ego va como muy ligado también a lo que sería nuestro personaje, nuestras historias que nos contamos, nuestras heridas que nos contamos, ahí van las máscaras, las defensas que ponemos, y va como muy ligado a también a esa aprobación externa que a veces está muy latente en este momento, esa aprobación externa de cómo me veo hacia afuera, cómo yo me veo para el otro. Tenemos como en este momento una especie de parámetro, por decirlo así, o estereotipo perfecto de cómo debe ser mi vida. O sea, mi vida tiene que tener esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro, porque si yo no tengo todo esto, no soy exitoso, exitosa. Entonces, eso lleva a la persona a entrar en esa parte o en esa máscara también del ego que se funde con lo que sería mi personaje aquí. ¿Qué sería el personaje? El personaje sería quién soy yo. Entonces tú puedes decir, ok, ¿quién eres tú? Pau puede decir, bueno, yo soy Pau. Y yo puedo decir, bueno, yo soy Melissa, ¿listo? Y ese es mi personaje. Es el papel que yo interpreto, por decirlo así. Ese es el personaje que yo llevo. Pero si a ti te preguntan, ¿quién eres tú si te quitan tu nombre? Tú te quedarías pensando, bueno, me sería difícil identificarme porque eh, yo me presento con mi nombre. Cuando tú conoces a una persona, lo primero que dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, yo soy. Pero si a ti te quitan tu nombre, entonces, ¿quién eres? Y si a ti te quitan tus emociones, ¿quién eres? Y si a ti te quitan tus pensamientos, entonces, ¿quién eres? Entonces, lo importante sería preguntarte, ¿quién soy yo? Más allá de mi personaje, más allá de mis pensamientos, más allá de mis emociones. O sea, ¿quién soy yo? Entonces, internamente, hacerte ese cuestionamiento. Pues yo soy. Puedes explicarlo como yo soy un ser de luz, un ser de amor, un ser de paz. Puedes identificarte de alguna manera, pero lo importante sería, ¿cómo me identifico yo sin todo eso? Entonces, para mí la respuesta más hermosa es describirme como esa infinidad, como ese campo de infinitas posibilidades donde yo soy todo y soy creación y puedo crear y puedo descrear, porque es como ser la presencia del creador, la presencia de Dios, la presencia del universo, como tú le quieras decir, en todo. Y eso es lo que yo soy, más allá de mi personaje, más allá de mis pensamientos, más allá de mis emociones. Entonces, de alguna manera, el que yo pueda dejar a mi personaje diciéndole, a ver, mi personaje está, por decirlo, jugando un papel, pero ese papel que juega mi personaje es ese papel de ¿estoy sobreviviendo en el día a día? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sobreviviendo. Entonces, ¿y cómo sobrevives en tu día a día? Bueno, cuando hablamos de sobrevivir en el día a día, ahí volvemos a lo mismo. ¿Desde dónde estoy sobreviviendo? Desde mis miedos, desde mis limitantes, desde lo que no tengo, desde lo que carezco, desde mi enojo. Entonces, ¿desde dónde yo me estoy sobreviviendo? El punto de la vida no sería sobrevivir, sino que el punto de la vida sería disfrutar. Y ahí es donde entra esa fusión de lo que mencionaba antes. Mi mente tiene un rol y yo me estoy desidentificando de mi mente. Entonces, yo no soy mi mente es Lulu
yo soy Melis y mi mente sabe su límite y yo soy la que elijo y toma la acción y las decisiones. Si me voy a mis emociones, yo no soy mi enojo. El enojo me está mostrando algo que yo necesito ver. Y si yo no entiendo por qué estoy molesta, tengo que decir, ok, puede que el otro me venga a hacer algo que a mí me moleste mucho. Y la primera pregunta que sería es, ¿por qué estoy molesta conmigo misma? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me molesta esto? Pero ¿por qué estoy molesta yo conmigo? Porque en ese espacio entraría el poder ver que el otro viene a mostrarte algo. Pero sí te viene a mostrar algo no para que tú entres y caigas en el juego del enojo o el quedarte en ese enojo, sino para que tú tomes esa conciencia de decir, ok, esto me molesta. ¿Por qué me molesta esa actitud? ¿Cómo esa actitud está en mí? ¿Cómo la estoy haciendo hacia mí? Que el otro viene a decirme, mira, y muchas veces ni siquiera es algo que es tuyo, pero tú lo tomas. Entonces, lo importante sería esa toma de conciencia de que ese personaje está interpretando. Imagínate que es como la actriz de una película. Ella interpreta un personaje. Ella tiene un trabajo, tiene una familia, tiene hijos, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Y en ese personaje que estoy interpretando, tengo que entender que ese personaje me lleva a entender o a pasar diferentes procesos de aprendizaje, tanto conmigo, con el otro y con las circunstancias que se presenten. Entonces, yo elijo la forma de cómo ese personaje puede actuar o no. Puede que yo elija que mi personaje siempre actúe desde el enojo y siempre ando enojado con todo, con el mundo, con que si pasó, que si cayó la lluvia, que si salió el sol, que si hace frío, que si hace calor. Entonces todo me molesta. Entonces, o puede ser que mi personaje opte por vivir desde, ay, es que yo siempre sufro, es que a mí siempre me va mal, es que yo nunca me sale nada bien. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a identificar esa máscara de ese ego en combinación al personaje. Y entonces sí decir, a ver, bueno, puede que no me salieron bien las cosas hoy, pero listo, no me voy a quedar en ese círculo que me encierra a creer que siempre todo me va a salir mal. Porque si no, entonces nos quedamos en ese círculo de todo siempre me sale mal y me voy a la victimización, entonces nunca voy a saber la capacidad que tengo de resiliencia para poder salir. Entonces, si yo no me doy la oportunidad de ver la capacidad de resiliencia que tengo para salir de una circunstancia, entonces difícilmente voy a salir de mi círculo. Y entonces al quedarme en ese círculo van a pasar los años, los meses, los días, y me voy a quedar allá al tiempo preguntándome, ay, es que tal vez si hubiese intentado hacer esto, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello, mm, y si hubiera, sí, me hubiera ido bien. Y te quedas tú pensando, y entonces ese hubiera crea en nosotros una carga energética de culpa tremenda, porque es un culparme por aquello que no hice, que según en su momento yo dudé de hacerlo y que ahora estoy pensando que si lo hubiera hecho, me hubiese ido mejor. Pero ¿qué tal si ese hubiera puede haber sido? Lo pude haber hecho, sí, listo, no lo hice, está bien, pero tiene un propósito mayor. O puedo
estar en el punto de hacer ese salto, de tomar una acción y decir, bueno, lo voy a hacer, como lo dijimos al principio, sin entender cómo, sin entender dónde, sin entender para qué, por qué, nada, simplemente salto, como un salto de fe. Cuando uno salta en fe y uno dice, bueno, yo creo y voy, no sé cómo, pero ahí voy. Porque la fe es algo que no es como estático, porque si tú te quedas simplemente diciendo, es como orar y seguir aferrado a lo que te duele. Es- Si tú empiezas a hacer una oración, si estás orando, si estás meditando, si estás decretando, lo que como sea que tú lo hagas, si tú estás diciendo, bueno, universo, Dios, fuente o lo que tú quieras, em, es que yo necesito esto, necesito aquello, esto no me está saliendo así, necesito que me abra el camino, necesito que esto se vaya por otro lugar. Entonces, ese espacio que nos damos en ese momento de decir, esto que estoy viviendo en este momento, que me hace confiar que esto va a pasar. Pero si yo pido y digo, por ejemplo, si yo estoy orando y yo le pido a Dios, bueno, Dios, mira, ayúdame con esto, ábreme este camino, ayuda a que esto se desbloquee, ayuda a que mejore. Listo, yo oro, pero la oración, realmente la fuerza de la oración, de la meditación, de decretar, de manifestar, se basa en, listo, lo coloco, lo entrego y lo suelto. Porque si yo estoy diciendo, ya pasaron un mes y medio y al parecer como que allá arriba a mí nadie me escucha, el decreto no funciona, la oración no me está resultando, Dios se olvidó de mí. Entonces, pero es algo que el, tu ego, tu mente te están diciendo todos los días. ¿Ves? Tú estás decretando, ¿ves? Tú estás orando, ¿ves? Tú estás manifestando un ejemplo. Pero todo sigue igual, nada cambia, todo sigue exactamente igual. Entonces, y tú dices, y te quedas y dices, pues sí, ya un mes y medio yo no miro diferencia, todo lo contrario, es como que más cosas me han venido y pasa y pasa y pasa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, en ese espacio de que estamos piense y piense y piense que las cosas no van a suceder, nosotros de alguna manera le estamos poniendo a esa oración, a ese decreto, a esa manifestación, esa carga de urgencia. Entonces es como, me urge que esto sea así, ya, ya. Entonces estoy haciendo esa petición desde lo que me falta. No estoy confiando en lo que dijimos al principio, no sé cómo se va a dar, no sé cuándo se va a dar y no sé los caminos que se van a abrir, pero ahí lo dejo, lo suelto y sé qué va a pasar. Y ahí de alguna manera nosotros quitamos esa máscara del ego del miedo, de la victimización. Entonces es como decirle, a ver, no entiendo cómo, pero lo suelto y dejo. Y a veces cuando nosotros soltamos la oración así, es cuando las cosas más se alinean, es cuando las cosas pasan y tú dices, ah, y de repente dices, ah, esto es tal cosa. Y es como que te llega eso ahí y dices, ah, ya entendí, esto es así y ya llegó. Pero es como que tú te olvidas de eso. No es que te olvidas, es que tú lo entregas. Y ahí es donde ocurre la magia. Por eso es que hay una palabra que siempre me ha gustado eh, de Jesús, em,
cuando dice pide y se te dará, ese pide y se te dará es pido, sí, pero no desde mi carencia, pido desde mi fe que tiene movimiento. Y el movimiento que yo hago es lo que conduce a la manifestación de lo que yo quiero ver en mi vida. Entonces, no es solo pedir por pedir y ya. Y también sacar la dependencia de lo externo, porque si no seguimos en la condición. Y, Exacto. y el máximo grado del amor es el amor incondicional. Entonces, ya sea, por ejemplo, a veces pasa incluso en personas que son, que dicen, yo estoy en la espiritualidad, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, otro curso, otra técnica, otro. Y capaz una persona que está haciendo eso puede criticar a alguien que está en el materialismo, uy, ya se compró otro auto, wow. Y es lo mismo, pero de distintas formas. O sea, estamos muchas veces ujú, buscando que lo que sea externo, ujú. uso, técnica, sin quitarle valor a nada, pero estamos buscando que eso resuelva algo que en realidad ya está. O sea, estamos como dependiendo y eso es lo que nos va enseñando, porque ya sea que lo hagamos a nivel material o a nivel Exacto. espiritual, Ujú, no pasa por ahí, porque si no sigue siendo un amor condicionado. ¿Y qué? Y si eso no está, exacto. ya se fue el amor o ya está todo mal, porque si tomamos conciencia, el amor de nuestro creador es incondicional. No dice, a esta persona la quiero porque se porta bien, a esta no. O sea, amor incondicional es como una mamá que ama a todos sus hijos. Y sí, habrá uno Exacto. más estudioso, habrá otro más bonito, otro más, no importa. O sea, la mamá que de corazón es mamá, y mamás que no son mamás de sangre y son mamás de corazón, los aman como son, sin Exacto. condición. Entonces, ¿por qué si somos creados en amor incondicional, por qué nuestra gratitud o nuestra respuesta a esa creación que somos está condicionada? Si me dan esto, sí, está todo bien, si no, está todo mal. O sea, ¿por qué tenemos Ujú, que responder a esa grandeza, esa creación de puro amor? ¿Por qué tenemos que responder desde ese control? Ah, si no es más de este color, o más de este otro, o más así, o más así. Caemos nuevamente en la dependencia y en la ilusión. exacto. Es bueno darnos cuenta de esto, porque si no, siempre nos van a faltar los dos para el peso. Exacto. ¿Cuándo vamos a ser felices así? Exacto. Y una vez que lo logramos, por ejemplo, no sé, hice algo para obtener algo. Ay, pero ¿y si ahora lo pierdo? Entonces no salgo nunca del mismo Del círculo. mismo círculo, Lo de la quito un color, lo sobrevivencia. pinto del otro, pero estoy siempre en la dependencia. Y bueno, Exacto. la idea es ir empezando a darnos cuenta de eso y poder, eh, como vos decías, ya después de ahí, como la frase que dice, busca el reino de Dios y todo se da por añadidura. O sea, es un poco que la causa es la causa, el efecto es el efecto. Exacto. Exactamente. Y Siembro es manzana, sale manzana, no sale manzana. naranja, sale Es, manzana. salen Muy manzanas, lógico, exacto. como muy lógico, pero bueno, a veces nos enredamos un poco. Se enreda un poco porque estamos en el nivel sobrevivencia, no en ese estado de vivir en plenitud. ¿Qué sería como vivir o las cosas comunes que te hacen identificar que estás viviendo en tu personaje? A ver, cuando siempre tú dices, no, 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 yo puedo con todo, tranqui, yo puedo con todo, el que puede con todo, el que no necesita ayuda para nada. Así de verdad esté por dentro diciendo, pues sí necesito ayuda, pero ahí está la parte de Leo que dice, no, 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 el pedir ayuda te hace vulnerable y el ser vulnerable no es bueno, porque cuando uno es vulnerable a uno lo hieren, lo lastiman. Entonces,
Ahí es donde entramos en ese personaje que el ego controla a través de esa máscara, y entonces sí nos hace decir, tú no necesitas de nadie, tú puedes con todo, tú puedes solito. Entonces la persona necesita desahogarse y llorar, pero no puedo ser vulnerable y llorar ante alguien más. No, eso me hace débil, eso me hace que me lastimen, eso hace que las personas usen mi sentir para lastimarme o para hacerme daño. Y puede ser que sí, porque en muchas ocasiones hay personas que sí, cuando tú compartes algo muy profundo de tu sentir, hay personas que sí juzgan y critican, pero no siempre es así. Hay personas que están abiertas a escuchar sin juzgar y sin poner ese peso sobre ti. Y el punto es, cuando alguien llegue a desahogarse contigo emocionalmente, pregúntate, ¿y si yo fuera esa persona? ¿Qué sentiría yo si al irse esta persona yo hablase mal de ella? Entonces ahí vamos a ponernos en el lugar del otro. Cuando aprendemos eso, a ponernos en el lugar del otro, a decir, ¿y qué sentiría yo si hoy yo estoy hablando mal del sentimiento de lo que esta persona me vino a decir y me burlo de eso? Y decir, ay, tan trágico, ay, eso no vale la pena que llores, o ay, ya, eso ya pasó. Pero tal vez para ti lo puedes ver desde ese punto, pero para esa persona es algo importante y es valorar el sentir del otro. Entonces, salirte de ese personaje de que lo puede con todo, de ese personaje que siempre es fuerte, de ese personaje que no, está bien, perfecto, no necesito nada, todo estoy bien. Es que te miro como un poquito como triste, no sé, como desencajado. Yo jamás. Para mí la tristeza, hay gente que dice, a mí la tristeza me hace los mandados, a mí la tristeza me hace ahí. Yo, ok, está bien. La tristeza es para la gente que deja que la depresión le llegue. Yo no me deprimo. Y no es así. O puede ser también la persona, el personaje y el ego juntitos en esa máscara, aquella persona que soluciona todo para todo el mundo, pero no para sí mismo. Entonces, tú estás solucionando, mamá, necesito, ahí vas y soluciona. Si el esposo viene y dice, ay, es que no sé qué, no sé cuánto, ahí vas y solucionas. Si el vecino ahí vas y solucionas. Y solucionas todo, eres experto, experta en solucionar todo. Y hasta las personas te hacen complementos y te dicen, tú eres buena para solucionar problemas, tú eres buenísima para eso. Y tú, el ego tuyo, la máscara de ese ego, de ese personaje, dice, y se enorgullece y dice, claro, es buenísima para hacer eso. Yo lo hago de maravilla. Entonces, pero llega un instante en que te quedas sola o solo en silencio y dices, pero yo tengo aquí algo, un conflicto interior en mí. Yo tengo este problema, pero no sé cómo solucionarlo. Entonces, y ahí es donde la persona entra en ese vacío que a veces las personas pueden solucionar a todo el mundo y pueden ser personas muy activas, muy alegres, pero dentro hay un vacío, porque hay algo que está ahí que no pueden solucionar. Entonces, esa parte de ese personaje, de esa máscara, de ese ego que está ahí, como hundiendo a esa persona que soluciona para todos, menos para sí misma. Y es algo como bien complejo, por decirlo así, pero muy real. Sí, son las trampitas del ego. Ujú, En todos esos procesos que vamos haciendo, muchas veces pasa que, por ejemplo, no sé, hay un curso para, no sé, que ya ahí pasas a ser parte de X grupo o de tal, ujú, o de no sé qué, como que ya es algo especial, ya sos como, ajá. VIP. claro,
Entonces hay que tener cuidado con eso, porque todo lo que nos separe y que nos haga creer super, es porque va por el lado del ego, aunque te lo disfracen como que te lo disfracen, que te vas a Ujú, terminar o lo que sea que te digan, hay que estar atento, porque exacto, justamente la ley del uno es la exacto. ley del uno. Y en ese uno que todos formamos, todos tienen igual valor. No hay alguien que valga más que el otro, no hay alguien que el creador lo elija y a otro que no lo elija. No, Ujú, simplemente que uno decide abrirse, responder a la llamada y otro todavía no. Y capaz más exactamente. adelante sí, pero hay que estar atentos a eso y a esa rendición que vos decías, esa conciencia del sostén más grande que nos sostiene a todos y poder descansar en esa paz, descansar Ujú, en ese sostén, porque si no se hace muy difícil. Si va a depender de mí, que todo esté siempre ordenado, que mis hijos estén perfectos, que no sé qué, que no sé cuánto, que no, es muy pesado. Y al final, exacto. una pregunta que me hacía de chiquita, pues yo de chiquita escribía mucho y me gustaba tener todo siempre, claro, y son cuatro hermanos, dos varones, bueno, entonces me la pasaba ordenando, me la pasaba. Y después decía, porque también cuando veía que duraba 2 minutos y al minuto siguiente ya otra vez, Estaba el desorden. era muy chiquita, pero viste, era como que, ah. Y yo decía, ¿de qué sirve si después me voy a pelear con alguien porque no cuidó lo que ordené o si nadie va a estar feliz? ¿De qué sirve? Supongamos que Ujú, estuviera todo a nuestra visión, que es muy limitada, ordenado, perfecto o lo que sea. Y estamos todos así como, ¿de qué ujú, sirve? No sirve ujú, de nada. exacto. Poder cambiar un poco esa visión de perfección que tenemos y entender que todos los procesos son perfectos así como son y que si nos toca atravesar algo a nosotros, a nuestro hijo, a nuestra mascota, no es casual. Y si pudiéramos ver más allá, porque el tema es que es tan limitado, la percepción es luz visible, rojo Exacto. a violeta, ahí se acabó. Algunos un poco más, pero es de todo lo que existe es. Pequeñito. Y si tenemos en cuenta que la materia es solo el 4% del total, Ujú, entonces es importante trascender un poco, entregarse a esa totalidad y poder fluir con todo lo que traiga, con todo, porque si lo pudiéramos ver de un lugar más ya superado, por decirlo de alguna manera, entenderíamos que cada pequeña cosita tuvo su sentido, tuvo su propósito. Puede ser que en el momento no sea difícil, que muchas veces sí, a nivel humano cuestan algunas cosas, pero nada es porque sí, nada es porque sí. Y si nos abrimos, los frutos se empiezan a ver. claro, Y bueno, total. poder descansar un poco en esa, cada uno lo puede llamar como quiera, en esa vida que nos habita. Yo ahora no estoy diciendo que el corazón late, o sea, poder descansar, entregarnos a esa unidad que nos contiene, a ese amor, a esa, como cada uno el nombre es lo de menos, o sea, poder Exacto. entregarnos a la vida misma que nos sostiene es como un alivio. Exacto. Totalmente un alivio. Porque es como salirnos de esa etiqueta que nuestra vida es perfecta. Entonces, cuando tú te exiges mucha como perfección, también es parte de esa máscara del ego que te lleva a esa exigencia de que, como tú lo mencionaste, ok, mi meta es tener una casa grandísima. Ok, listo. Trabajo, 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 y llego a tener esa casa hermosa, tal como la quiero, con las ventanas, con todo lo que yo quiero. Y cuando estoy dentro de esa casa, no la puedo disfrutar porque tengo que trabajar más para pagarla. Entonces, no tiene sentido.
O sea, no es que no puedas lograr las cosas que tienes o los sueños que tienes. Claro que sí, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. El punto es, ¿esto que voy a lograr o este deseo que tengo realmente me da paz? ¿Realmente va a llenar mi corazón? Y ya estando en ese lugar donde está ese deseo que yo tanto decía que anhelaba, ¿realmente voy a tener el espacio para estar en él? Para estar conmigo, en mí, en la casa, disfrutarlo, contemplarlo. O sea, ahí es donde muchas veces caemos en en esa, en esa autoexigencia que luego se vuelve como un castigo que nosotros damos a nosotros mismos. Ese castigo que nos damos a nosotros mismos de decir, ok, quiero un auto nuevo, listo, tengo el auto nuevo. Y cuando lo tengo, digo, "Mm, sí, me gusta, me encanta. A la gente cuando me ve me dice, wow, qué bonito tu auto, que esto acá, y tú te sientes muy feliz. Pero luego tú dices, sí, me hace feliz, pero ahora de pagar 300 pago 800. Entonces, si eso que tú deseas te quita esa sonrisa, te quita esa paz y te quita ese, ah, entonces pregúntate, ¿realmente vale la pena el dejar de sonreír, el dejar de disfrutar los momentos pequeños, esos espacios que tengo para compartir con las personas que amas? Porque volvemos a lo mismo, el ego siempre te va a llevar a la perfección. El ego, como Paulo dijo, muchas veces ese ego también se presenta como esa perfección de pertenecer a un espacio, a un lugar, donde te dicen, aquí todo es perfecto, aquí todo está bien, aquí, si sigues aquí, vas a alcanzar la iluminación, si sigues aquí vas a hacer esto, si sigues aquí vas a hacer aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Pero realmente, si a mí estar en ese espacio no me da paz, si estar en ese espacio, en vez de ayudarme a crecer y a entenderme, me hace simplemente seguir la doctrina de alguien más, entonces tengo que pensar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente esto es lo que me hace feliz? ¿Realmente decir que todo está perfecto y mi vida se está cayendo? ¿O realmente mi corazón se siente a gusto aquí con estas personas? Donde estoy viendo que están diciendo que todo es alegría, que todo es amor, que todo es paz, o en un círculo donde las personas dicen que hay que estar bien, estar en perfección, pero a la espalda. Y eso pasa en cualquier cosa, tanto a nivel espiritual, religioso, de cualquier tipo, sin juzgar a nadie. Pero si a la vuelta tú estás juzgando a esa persona, tú estás hablando mal de esa persona o estás levantando falsas palabras contra esa persona, entonces pregúntate entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Realmente estás creciendo? ¿Realmente estás llenando tu corazón del amor de Dios, del amor del universo, del amor del creador, del uno, del como tú lo llames? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Realmente te estás llenando de ese amor? ¿Realmente estás practicando ese amor afuera? ¿Realmente estás practicando ese ama al otro como a ti mismo? Entonces, el ego siempre va a tener sus máscaras. Eso, él va a estar ahí, siempre. El punto es la elección tuya de decir, a ver, ya te caché, ya te vi. O le decirle a tu Lulú, a ver, Lulú, ya te vi que estás ahí de insistente con ese pensamiento de que yo no sirvo, que yo no valgo, que nadie me quiere. Y ya vi que lo que quieres es que yo me ponga triste, que yo me moleste. Entonces realmente, cachar al ego
Y cachar a ese personaje es entrar en esa parte de tu espíritu, de tu alma, del interior de tu corazón, en esa sensación de que tú dices, a ver, ok, no está esto como yo lo quiero, pero a ver, voy a observar qué no estoy viendo de esto. A ver, tal vez esto necesita que lo mire de una forma diferente, que tal vez no me he permitido ver porque estoy molesta, porque estoy frustrada, porque tengo miedo, porque la otra persona me dijo que no va a funcionar y me estoy dejando influenciar por algo externo. Pero realmente, cuando yo entro en mi espíritu, entonces yo puedo observar y digo, esto puede ser así, listo. Entonces me permito poder mover las cosas desde otro lugar. Cuando tú entras en esa sensación del espíritu que dice, ya me di cuenta, ya entendí, ya sé, porque esto me está llevando acá, porque esto me está llevando acá, pero te das el tiempo de observar. Obviamente, cuando estamos en una tormenta y la tempestad está cayendo a todo lo que da y es como que de un problema cae otro, 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 otro. Tú dices, pero ¿cómo yo voy a ver y observar en esta tormenta? Imposible. Necesito una solución ya. Pero cuando tú te encierras y quieres esa solución ya, volvemos a lo mismo. Entonces vuelves a orar, vuelves a meditar, vuelves a decretar, vuelves a hacer. Entonces, vuelves a caer en lo mismo. Entonces, vuelves a caer en pedir desde esa carencia, desde lo que no tienes, desde tu enojo, desde tu frustración. Ese es el ego, entonces dice, ah, estás pidiendo, listo, ahí voy yo. Vamos a pedir con miedo, vamos a pedir con rabia, vamos a pedir con frustración. Entonces, el ego es muy astuto, es muy bueno para ponerse máscara. Es, es una cosa que, uy, le, ah, le encanta jugar a cambiar máscaras cada día. Entonces, cuando tú entras en ti, puedes observar y puedes cambiar la mirada, cambiar la forma de ver las cosas y entrar en esa fe que no sabe cómo, dónde, por qué, para qué, pero confía y va dando pasitos, porque la fe sin movimiento es como tener una fe muerta. Esa fe que dice, yo confío, pero estoy ahí diciendo, ya pasó una semana, yo no veo diferencia, voy a volver a orar, voy a volver a meditar, voy a volver a decretar. Entonces, cuando entramos en esa ansiedad, empezamos a culpar lo externo. Entonces empezamos a decir, es que esto es culpa de, por ejemplo, si hiciste una constelación familiar, es que la constelación no sirvió. Si hiciste oración, es que Dios no te escuchó. Que si meditaste es porque quizás no estabas concentrado o no lo hiciste bien. Que si estabas haciendo decretos es porque el decreto no sirve. Siempre buscamos afuera que el culpable sea alguien más, pero realmente tengo que ver dentro de mí y decir, ¿por qué me desespero? Listo, yo ya lo entregué. ¿Cuándo? No sé. Y lo suelto y sigo moviéndome. El movimiento de la fe tiene mucho que ver con dar esos pasos que me llevan cada vez más cerca a eso que quiero y los caminos se van abriendo. Pero si yo me quedo en voy a hacer oración, voy a decretar, voy a meditar, pero me quedo esperando que el sol salga, que el cielo oscurezca, o sea, no va a pasar nada. Es como sembrar una semilla, pero no sembrarla en la tierra, no cuidarla, no echarle abono, no ponerle agua.
la semilla jamás va a crecer, nunca va a dar fruto. Entonces, es caminar, 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 caminar. E ir entendiendo que ese personaje y esas máscaras que tiene el ego estarán ahí, pero que yo voy a ser capaz de poder identificarlas. Entonces, ¿cómo puedo salir yo de ese personaje? Como lo veníamos diciendo, no me desespero, tampoco trato de resolverlo, tampoco me hago indiferente a ese personaje que llega con esa máscara de, oye, vamos a estar tristes porque todo el mundo no nos quiere. O hoy tenemos que molestarnos con alguien porque, pues sí, hay que molestarse con alguien. O hay que vivir enojados con el mundo. O el mundo tiene que pagar mi tristeza, mi frustración o lo que sea. Entonces es identificar ese personaje. Salir de ese personaje es dejar de reaccionar en automático. Esa reacción automática que a veces cuando viene el otro y nos agrede, pero como yo estoy molesta, como yo ando un problema, como yo estoy herida, mi reacción es que si alguien viene y me ataca, yo ¡fu! Saco una espada más grande que el otro y si puedo eh, y lo acabo con una palabra. Entonces, dejo de reaccionar en automático. Cuando yo dejo de reaccionar en automático y observo y digo, a ver, sí, normalmente como ser humano, por naturalidad, llamémoslo así, reaccionamos de manera automática, porque es algo que es un patrón que traemos desde que somos niños, que nos han enseñado desde muy pequeñitos a reaccionar, porque mamá y papá te enseñaron de que si un niño venía y te quitaba algo, tú tenías que reaccionar y pelear porque es tuyo. Que si alguien te dice una palabra, que tú no te puedes quedar callado, tú te tienes que defender, tú te tienes que decir, si te dijo dos palabras, tú dile seis. ¿Entiendes? Entonces es como una programación que traemos desde que somos muy pequeñitos. Entonces es algo que tú tienes que ser paciente contigo e ir entendiendo, ok, no reacciono, ok, tampoco dejo que el otro traspase mi límite porque tienes que aprender a poner límites sanos. Listo, no reacciono. Y mientras el otro está tirando toda, por decirlo así, su basura y pum, 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 encima, yo observo qué emoción hay en mí ante eso que esa persona me está diciendo. Pero yo, ¿cómo me voy a poner a observar si me están diciendo? Sí, parece difícil, pero en muchas ocasiones no es que necesitas ir tan profundo, sino que, ok, sí estoy sintiendo molestia, pero como no estoy reaccionando, estoy aprendiendo a entrar en esa parte mía de calma, estoy observando que la emoción que tengo es de, pues sí, le ha ido muy mal el día de hoy para que esté tan molesto. Y pues yo detoné alguna emoción en él que hizo que sacara todo lo que tenía. Entonces, no me tomo la historia que esa persona está queriéndome venir a tirar como, ok, eso soy yo, él está molesta conmigo. O- Porque la persona puede llegar y decirte, a ver, yo vengo muy molesta y te empieza a decir de todo y tú tienes dos opciones. O le dices, listo, perfecto, espero que pronto puedas resolver eso, pero yo no puedo resolverte ni tengo la culpa de que tú estás molesto. Listo. Y suelto, me voy. O empiezo a reaccionar y empiezo a alegar y empiezo a decir y entonces eso va tornándose más y más fuerte, más y más fuerte. Entonces, es como totalmente, es como que el vecino traiga su bolsa de basura y tú saques tu bolsa de basura y se unan las dos bolsas de basura y entonces se hace un revoltero de basura. Entonces, no está en que ni tú te quedes con la carga emocional del otro, ni el otro se quede con tu carga emocional, sino que es saber entender que esto no soy yo, esto no me define a mí. Ok, entiendo que la estás pasando mal,
ok, aquí está mi límite. A ver, no, 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 no me hables así porque no, no sé qué te pasa, no sé por qué estás molesto, pero no tengo por qué cargar con eso. Pero pasa eso cuando me doy la oportunidad de no reaccionar desde el inicio. Por eso cuando observamos el personaje al personaje, entonces el personaje dice, ah, está manteniendo la calma, no está reaccionando. Listo, vamos a cambiar de personaje. Hoy no vamos a ser el que grita, hoy vamos a ser el que está en paz. Entonces el personaje, es como, imagínate como que tú le cambias el rollo a tu película y le dices, como cuando en las películas dicen, corte, ¿ves? Ve? Y le dicen, "Ah, en este momento tú no vas a reaccionar, el guión cambió y entonces tú tienes que, ok, entonces es como, listo, no reacciono, observo la emoción y entiendo y pongo límites al otro y le digo, a ver, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo tu molestia, entiendo esto, que y lo otro, pero tampoco tienes que agredirme, faltarme el respeto. ¿Listo? Te dejo claro hasta dónde está mi límite. Y le digo al otro, a ver, este es mi espacio y hasta aquí puedes llegar. Y lo que tengas que resolver, tú lo vas a resolver y cuando estés más calmado y me puedas venir a exponer lo que podemos hablar hablándolo, te escucho. Pero si yo reacciono y me pongo a querer convencer al otro o a que el otro me convenza a mí, entonces es como tirarnos la basura uno con el otro. Sí, y valorando cada pasito, como nos contaba Fernando el otro día, uno come, ya está lleno, no necesita más, y te vienen con un pedacito de torta y dale. Y capaz que uno antes, por quedar bien o por darse un gusto, que lo Ujú, comía, y en la medida que uno va practicando, puede sostener más tiempo, ujú, darse cuenta que ya está lleno y decir, no, no, exacto. bien. Y capaz que me insisten, y capaz que duró un minuto, Ujú, hasta que alguien me convenció, hasta que ujú, vino alguien y me convenció. Bueno, pero ese minuto que yo pude sostener algo diferente, una respuesta que no vino desde el automatismo, desde lo exacto. condicionado, es muy valioso. Y la próxima capaz son dos, y la próxima, hasta que un día, prueba superada. Exacto. Y acá lo mismo, si uno por momentos cae, porque es toda una práctica, es toda una maestría, poder valorar, aunque sea que me di cuenta Exacto. y no quedé atrapada. Bueno, al Ujú, fin voy siendo más libre, las alas de a poquito se van desplegando, ya no quedo autoesclavizada de mí misma y mis mm, reacciones, o sea, puedo darme, no es el lujo, pero puedo decidir de una forma diferente a la que no estaba acostumbrada. Y aunque en algún momento si caigo, bueno, no pasa nada, valió mucho ese aprendizaje y es como que es lo mismo que en la escuela, que uno no aprende todo en un día de golpe, pero cada pasito me permite después, cada peldaño de la escalera ujú, me permite, y si en un momento me caigo, listo, otra vez, y toda esa experiencia que va dando sus frutos, poder también valorar y tenerse esa paciencia en todo el proceso, porque si llevamos tantos años de una cierta costumbre, de una cierta ujú, datos, y bueno, poquito de paciencia hay que tener. claro. Es ir un pasito a la vez, Eh, ir entrando en en eso que a ti te hace sentir bien y valorar cada pasito que das. Tomar cada cosa que llega a tu vida como un aprendizaje. Sí, puede ser que a veces sean aprendizajes muy dolorosos, puede que otras veces sean aprendizajes con mucha alegría, con mucha felicidad, y puede que otras veces sean aprendizajes que tal vez te lleven como a decir o a despertar de alguna manera y decir, a ver, ¿cuánto tiempo tardé en entender esto? Pues hay diferentes aprendizajes, pero es recordarte que cada uno de esos aprendizajes tiene un propósito.
y que cada uno de esos aprendizajes o, o esos problemas son esos aprendizajes que nos llevan un pasito más cerca de ese milagro que en oración pedimos, o que en meditación pedimos, o en conexión pedimos. Un pasito a la vez. Así que, bueno, vamos a darte las gracias por eh, hoy darnos y abrir el corazón para este primer espacio de conversaciones del alma, que será un espacio donde vamos a estar interactuando de diferentes temas. Si tú deseas que hablemos de algún tema en específico, también lo puedes dejar en los comentarios y así vamos como armando esas conversaciones para ir como nutriéndonos, para ir entrando también en nuestro propio reconocimiento interior. Entonces, te dejo el mensaje de que no es que lo hagas todo perfecto, sino que lo hagas las cosas sin necesidad de que sean perfectas. A veces en lo imperfecto sale lo perfecto y en las cosas más simples que te den paz, eso te lleva siempre al lugar donde tú eres feliz. Así que hoy te dejamos esa enseñanza de pregúntate, ¿eso que tanto deseo me da paz? ¿Eso que tanto busco realmente es lo que yo quiero o estoy llenando lo que alguien más quiere? Porque muchas veces planteamos nuestros deseos en base a alguien más, pero no es lo que realmente nosotros deseamos. Así que te dejo esas preguntas para que puedas tomarte el tiempo de responderlas en tu interior. Así que gracias por abrirnos tu corazón y gracias a Pau por este espacio, este compartir tan bonito de nuestras almas. Gracias, Meli, muchas gracias y bueno, a todos los que van a ir compartiendo también. La idea es ir haciéndolo en lo posible, días y bueno, hay que hacer algunos ajustes a ver si podemos ir haciendo en vivo para que puedan ingresar y compartir más. Pero bueno, el primer pasito, el espacio está abierto. Muchas Eso gracias. es lo importante. Gracias. Gracias a ti, hermosa. Bendiciones. Bendiciones.